Bueno, chicos, buenas tardes, vamos a complementar el video que sus compañeros, tanto el equipo de, ¿qué fue? Kevin, Ángel, Clara y Jesús, vieron el tema de compactación. En este tema vimos dos pruebas, una de Proctor y una de Porter. Vamos a ver en este módulo precisamente la parte de ejercicios para que entendamos bien qué son las pruebas. Bueno, la compactación de suelos se hace mediante equipos mecánicos y de esto se hace para poder incrementar la resistencia y poder disminuir la compresibilidad de los mismos. Si recordamos capítulos anteriores y temas anteriores, un suelo puede tener baja compresibilidad, media compresibilidad y alta compresibilidad. Para que un suelo tenga una buena resistencia mecánica, debe tener una baja compresibilidad, es decir, que prácticamente ya esté compacto para que se nos pueda servir. Esto no fue reconocido, sino que fue hasta 1933 cuando Proctor empezó a publicar sus investigaciones y a partir de ello nos pudo haber mostrado cuáles son las características fundamentales de la compactación. ¿Qué es lo que busca o cuál es el objetivo fundamental de la compactación de materiales? Pues esto es efectuar una adecuada y uniforme compactación de ellos. El chiste es disminuir la compresibilidad y poder aumentar la estabilidad para someterlo a cargas, tanto muertas como vivas. En México, las pruebas de cuáles son las pruebas que se ocupa para lo que sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder saber si ese terreno es apto para una cimentación o para una carretera. Se hace para calles, caminos y aeropuertos, para calles, caminos y aeropuertos. Se emplea una prueba de Proctor a 30 golpes, ya sus compañeros habían mostrado cómo se hacía la prueba de Proctor, se hace con un pisón de 2.1 kilogramos. Eh, este pisón se deja caer desde una altura estable, no se le pone ninguna carga, solo se deja caer. La acción de la gravedad hace que tenga un apisonamiento sobre un cubo base. El cubo base normalmente tiene un volumen preestablecido y el cilindro tiene una cantidad de tierra preformada. ¿De cuánto es el cilindro? El cilindro tiene en la parte interior aproximadamente 947 centímetros cúbicos y el pisón puede rondar desde los 2 hasta los 2.5 kilogramos de peso. Se hace la prueba a 30 centímetros en caída libre y se hacen 3 capas y 30 golpes por cada capa, es decir, 30, 60 y 90 golpes. Esto nos va a proporcionar una energía total. La energía total va a estar denominada como E y es el producto de P, que representa el peso de nuestro elemento, H, que representa la altura en centímetros desde cuál se está tirando, N, el número de golpes que se le está suministrando, y V, el volumen también en centímetros cúbicos para obtenerlo. De tal manera que nuestro empuje va a estar dado en kilogramos por centímetro entre centímetro cúbico. Esto se debe de aplicar, esta prueba de 30 golpes de Proctor se debe de aplicar en México a todos los materiales arcillosos que pasen de la malla número 4, es decir, la de 4.76 milímetros. Recordemos que si nuestro material mayoritariamente es malla 200, más de 35% de malla 200, ¿qué vamos a tener, jóvenes? Vamos a tener limos, arcillas. Eh, y este, y limos, arcillas y parte orgánica. Aquí es importante, si tenemos más de 35% en malla número 4, si en malla número 4 todavía tenemos más del 35%, vamos a tener arcilla y sí se tiene que practicar este tipo de prueba. Si en la malla número 4 tenemos más del 35% de la muestra, se debe de aplicar esta prueba de Proctor a 30 golpes. Para hacerlo más claro, vamos a hacer un pequeño ejemplo que nos dé una idea. Se hace una prueba de Proctor de 30 golpes efectuada a un suelo. Se obtuvieron los siguientes resultados, como lo podemos observar. ¿Qué resultados nos van a dar? Eso es muy parecido a lo que habíamos hecho anteriormente. Nos da una humedad y un peso volumétrico. ¿Qué es lo que está pasando, chicos? Bueno, recordemos qué es lo que nos estaban explicando sus compañeros. Tengo mi cilindro y sobre él estoy dejando caer un pistón. Ese pistón, perdón, tiene un área de contacto y a la muestra se va a ir comprimiendo de acuerdo a la cantidad de golpes. Aquí está.
se va a ir comprimiendo a la cantidad de golpes. Al principio va a tener un volumen y va a ir disminuyendo. Por ende, el peso volumétrico va a ir cambiando. ¿Cómo recordemos cómo se saca el peso volumétrico húmedo? Peso volumétrico húmedo es el peso entre el volumen. Lo que se hace es muy sencillo, se pesa este cilindro con la muestra. Si, por ejemplo, la muestra pesa, no sé, 2 kilogramos, ya quitando el cilindro, hay que quitar el valor del cilindro y se va sacando el volumen, hasta cuántos centímetros cúbicos tenemos. Y con un higrómetro, esa es la mejor manera, higrómetro, podemos hacer el cálculo de la humedad. Esta prueba de Porter, la prueba de Proctor se puede complementar con una prueba de Porter, y ahí la recomendación es que si no tenemos un dinamómetro de presión, utilicemos un penetómetro, que a final de cuentas lo que mide es la presión de golpe que va a tener sobre el suelo. Bueno, si tenemos la humedad y el peso volumétrico húmedo, si tenemos la humedad y el peso volumétrico húmedo, podemos sacar el peso volumétrico seco y la saturación teórica. Vamos a empezar. Ángel, cuando hablamos del peso volumétrico seco, ¿a qué se refiere? Peso volumétrico seco. Cuando no tiene nada de agua. Excelente, ya solo estamos teniendo la parte sólida. Kevin, cuando sacamos el peso volumétrico saturado, ¿a qué se referiría? Cuando aún hay partículas de agua, ¿Cuando no hay o cuando ya no pueden absorber más agua? cuando ya no se puede, Sí, porque se satura. recuerden que la saturación es cuando el cuerpo o cuando este elemento de tierra ya no puede seguir absorbiendo. Entonces, vamos con esta prueba. Aquí tenemos ya nuestros dos conceptos. Para el peso volumétrico seco es una fórmula que ya hemos ocupado. Peso volumétrico de la muestra o peso volumétrico en este caso va a ser húmedo entre 1 más la humedad entre 100 y la saturación teórica 100 veces la densidad absoluta. ¿Qué densidad tienen? Recuerden que si una arcilla tiene una densidad de 2.65 entre 100 veces el producto de la humedad por la densidad relativa. Bueno, vamos a hacer la operación. Aquí están los datos que ya habíamos obtenido antes. 17.2 entre 15.2, 12.2 y así correspondientemente. Sí. Ok. Bueno, chicos, acabo de pasar los datos que teníamos en la prueba anterior. En el problema que habíamos establecido, teníamos voy a sacar los datos por si quieren que los comprobemos. Tenemos una humedad de 17.2 con un peso volumétrico de 2066 y así consecutivamente vamos sacando las humedades y pesos volumétricos. Esta prueba se fue haciendo con 30 golpes. Recuerden que se va haciendo cada cierta cantidad de golpes. Se recomienda que se hagan por lo menos 2 abajo y 2 arriba también de 30 golpes. En este caso la prueba fue hecha y tenemos 6 datos en relación. Es probable que los golpes se hayan hecho cada 10 golpes, es decir, que hayamos tenido los resultados a los 10 golpes, a los 20 golpes, a los 30, 40, 50 y 60 golpes. Bueno, vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando nuestro suelo en cada uno de los casos. Bueno, para poder sacar el peso volumétrico seco, no es más que, vamos a ver la división, sería en este caso 2066.4 entre, abro paréntesis, 1 más la humedad que vale 17.2 entre 100 igual. Repito, es igual a el peso volumétrico dividido entre 1 más la humedad que tenemos, 17.2 entre 100. Ok, entonces, ¿cuál sería el peso volumétrico seco?
1,399. Esto lo vamos a repetir para cada uno de los datos. Únicamente vamos a estar cambiando el peso volumétrico húmedo y cambiando su humedad. De tal manera que para el siguiente dato va a ser los 2119.7 entre, abro paréntesis, 1 más la humedad que es 15.2 entre 100 igual. Y así sucesivamente para todos los datos. Yo aquí lo hice en Excel y lo pude completar la tabla fácilmente, pero de acuerdo a esta constitución de operaciones. Para la saturación teórica, recuerden que, ¿qué nos está diciendo el peso volumétrico seco? Dice que si yo tengo un material que tiene 2066.4 de peso volumétrico húmedo, si yo tengo esto en peso volumétrico húmedo y tiene 17.2% de humedad, significa que el peso volumétrico seco, lo que tengo yo de muestra, sería 1763.1399. La diferencia entre la humedad y el peso volumétrico seco sería la cantidad de agua que tendríamos. Ahora, vamos a ver cómo saber si ese peso volumétrico húmedo es saturado o no es saturado. Cómo saber si esto es solo húmedo o solo es seco. ¿Cómo poderlo saber? Para poder saber si la muestra es húmeda o está saturada, así para poderlo definir en qué rango está, es importante sacar la saturación teórica, es decir, cuánto es el valor máximo que va a aguantar de agua. Vamos a sacar la saturación teórica y va a ser 100 veces multiplicados por la densidad, 2.65, entre, abro paréntesis, 100 más la humedad por la densidad. Repito, 100 veces por la densidad, que es 2.65. Ese valor en ese sentido, si se puede tomar, va a ser como una constante, entre 100 veces más la humedad multiplicada por la densidad, 2.65. Ahí está. En la densidad absoluta, aquí está. Bueno, el resultado lo voy a multiplicar por 1000 porque la densidad absoluta ya viene en kilogramos por centímetro cúbico. Ahí está. 1820.304. Ok. Eso mismo se hace para cada uno de estos valores. Al final, si les da resultado en 1.820, multipliquen por 1000 para que esté en las mismas unidades. Kilogramos por metro cúbico. Hacemos la misma operación, lo único que vamos a ir cambiando, ¿qué cosa es, jóvenes? La humedad. 100 veces por la densidad absoluta dividido entre, abro paréntesis, 100 veces más la humedad y dividido entre 100, cerramos paréntesis, igual, y ahí tendríamos la siguiente, ¿cómo se llama? Saturación teórica. Así lo vamos a realizar en todos los datos y nos está dando la saturación teórica. Esto es la máxima cantidad de agua que pueda tener. La máxima cantidad de agua que el cuerpo pueda tener. Aquí tengo yo un pequeño error. Dividí entre 100 y no es entre 100, es multiplicación por 2.65. Ahí está. Entonces nosotros ya podemos definir. Cuando el peso volumétrico húmedo es mayor que el saturado, significa que nuestra muestra está saturada. Esta muestra, la primera muestra está saturada. La segunda muestra sigue estando saturada. La tercera muestra, aquí prácticamente, si nos podemos dar cuenta, jóvenes, todas las muestras, salvo esta muestra, sería húmeda. Esta muestra está húmeda y esta muestra está saturada y saturada. No sé si me entiendan, chicos. ¿Cómo saber si la muestra que tenemos fue húmeda o saturada? Hacemos una comparación del peso volumétrico húmedo versus la saturación teórica. Hacemos una relación entre el peso volumétrico húmedo y la saturación teórica. Y ya lo podemos observar. Creo que se pueden dar cuenta, jóvenes. En el primer caso, ¿quién gana, jóvenes? Como gana el peso volumétrico húmedo, cuando el peso volumétrico húmedo es mayor al peso volumétrico saturado, vamos a decir que nuestra muestra está saturada.
cuando el peso volumétrico húmedo es menor al peso volumétrico saturado, vamos a decir que nuestra muestra está húmeda. Vamos con el primer caso. ¿Quién ganó? Ganó el peso húmedo sobre el saturado, entonces está saturado. Ganó el peso húmedo sobre la saturación, sigue estando saturado. Aquí yo tengo 2162 contra 2002. Ah, perdón, aquí sigue estando saturado. Aquí sigue estando saturado. Ok. En el tercero, ¿qué tenemos? 2130 para 2094. Sigue estando saturado. Y en este no. Aquí, ¿cómo está nuestro cuerpo? Aquí ya no está, está húmedo. Y aquí está húmeda nuestra muestra. ¿Alguien me puede decir por qué en los últimos dos valores la muestra está húmeda y en las anteriores no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien me puede decir? Porque la saturación es mayor. Ok, pero físicamente, recuerden qué fue lo que fuimos haciendo, jóvenes. ¿Qué fue lo que fuimos haciendo? Dando golpes. Exactamente. Recuerden qué es lo que es la compactación. La compactación en sí es un proceso que se hace con apisonado. Cada vez que le vamos dando golpes, ¿qué es lo que estamos haciendo al suelo? Comprimiéndolo. Y al comprimirlo, recuerden, voy a hacer por acá un pequeño dibujo para que se pueda entender. Teníamos una muestra al principio con altos niveles de qué, jóvenes, de vacíos, sea agua o sea aire, pero tenía vacíos. Al ir comprimiendo, ¿qué es lo que va pasando con estos vacíos? Se van haciendo más pequeños y si al principio ocupaban este espacio, ahora ocupan ¿cuánto? Menos espacio. Entre más compresión, menos espacio van tomando. ¿Y qué está pasando, jóvenes, con la humedad? La humedad se está quitando. Al compactar, la humedad se reduce del suelo. Al compactar, la humedad se reduce con el suelo y el tipo de suelo pasa muchas veces de saturado a húmedo y después de húmedo a seco. Para lograr que estuviera seco, este valor que tenemos acá debería ser menor a este. Pero eso realmente va a requerir una gran cantidad de energía, es decir, una gran cantidad de golpes para poderlo lograr. No sé si está claro, chicos. Sí, Inge. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ahí está. Después de que ya revisamos y tenemos estos resultados, nosotros ya los podemos graficar. Nosotros estos resultados ya los podemos graficar y aquí lo podemos ver. Ahí está. ¿Qué estamos graficando, jóvenes? Estamos graficando esta línea color azul, es el peso volumétrico seco y esta es el peso volumétrico saturado. Estamos, jóvenes, revisando el peso volumétrico seco versus el peso volumétrico menos el saturado y podemos ver a partir de dónde ya cambió. A partir de dónde está haciendo una inflexión, prácticamente desde que tenemos 11% de humedad, desde que la humedad es igual a 11%, vemos una inflexión. Después de 11%, más o menos como por acá, aunque la ventaja de hacer una gráfica es que la gráfica nos ayuda a encontrar valores que no necesariamente habremos calculado, nos permite tener más cantidad de valores. Aquí ya se ve una inflexión. Esta inflexión, ¿qué me está diciendo, jóvenes? Que dejó de estar saturado a volverse, ¿qué cosa, jóvenes? Húmedo. Este cambio en esta curva permite saber que dejó de mantenerse como saturado y se convierte a húmedo. Y eso se hace en relación con ¿qué? Con la curva de saturación. Estos datos, ¿qué nos permiten conocer? Bueno, para poder conocer este tipo de situaciones, es importante poder sacar los vacíos que tenemos. Recordemos que para poder saber qué tan compactado está un suelo, requerimos los pesos volumétricos. Ya lo habíamos visto el tema con anterioridad, lo de capacidad de compresibilidad en base a los límites.
¿Y cómo podemos saber qué tan compactado está un suelo? Bueno, cuando un suelo compactado presenta un porcentaje de vacíos mayor a 6.5%, cuando un suelo compactado presenta un porcentaje mayor de vacíos a 6.5%, es porque con la humedad puede adquirir un mayor peso volumétrico. Significa, nosotros debemos de buscar que nuestro suelo tenga un valor siempre menor a 6.5, un valor a menos 6.5 de vacíos, para que podamos definir que el suelo es compactado o todavía no está compactado. Repito, cuando esta relación de vacíos, cuando los vacíos sean menores a 6.5%, vamos a definir que está compactado. Antes de eso, no está compactado el suelo. ¿Y cómo se calcula? Bueno, ¿cuál es el porcentaje de vacíos que se tiene? Vamos a ver en base a lo que teníamos en la tabla. Aquí está. Vamos a encontrar el dato anterior donde empezamos a ver el cambio. Lo encontramos en el 12.2, prácticamente en el de 12.2 y vamos a verlo con el de 12.2. Cuando teníamos 12.2% de humedad, teníamos un peso volumétrico húmedo de 2162.5. El peso volumétrico seco era de 1927.36 y un peso volumétrico saturado de 2002. Hacemos la prueba en este dato, que es peso volumétrico saturado menos peso volumétrico seco entre peso volumétrico seco y por 100. Hacemos la operación 2002.569 menos 1927.36 entre 1927.36 y por 100. ¿Y qué porcentaje nos da? 100%. ¿Qué significa esto? Que ya cuando nosotros pudimos haber hecho la prueba, recuerden que esto lo fuimos haciendo 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cuando llegamos a la prueba de Proctor de 30 golpes, significa que nuestro suelo ya estaba compactado o ya se puede tomar en cuenta como un suelo compactado. No es necesario hacerlo para todos los casos, no, pero lo vamos a hacer en Excel para que se pueda entender de mejor manera. Vamos a agregar aquí una pequeña columna. Inge, Mande. ¿y esto es solo o estamos hablando de ¿Cómo? No te una gran escuché bien. cantidad? Se perdió. ¿Me escucha? ¿Ahí me Sí, escucha? ya. Me refiero si es solo un espacio pequeño, o sea, solo es de una pequeña muestra, la compactación. La compactación se hace en una pequeña muestra, sí. Sin embargo, que quede clara una situación. La compactación nos da un valor que representa en la realidad. Recuerda que esa muestra fue sacada de un suelo, de un terreno donde ibas a edificar, y de ahí lo llevé a un laboratorio y me está dando la prueba. ¿Sí me entiendes? Me está diciendo qué índice yo debo de aplicar de compactación, qué tanto debo de compactar para poder tener estos resultados. Ok. Sí, no sé si quedó claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Va a ser los 1820.304, que fue el primer valor, menos el peso volumétrico seco, 1763.1399. Voy a ponerle solo tres decimales, y dividido esto entre, abro paréntesis, 1736.139 y por 100. Ahí está. Esa es la operación que estamos realizando, chicos. La de compactación es esta. Ahí está. La voy a hacer directamente aquí en la computadora, eso nos va a ahorrar mucho trabajo. 1820, que es la saturación, menos el peso volumétrico seco, entre el peso volumétrico seco y por 100. Prácticamente vamos a ver que nuestro suelo llega a tener un gran nivel de compactación desde que ya empezamos a tener una buena cantidad de pruebas.
Vemos cómo se va reduciendo y por eso nos permite desalojar nuestro elemento. El nivel de compactación fue aumentando y eso nos va a indicar precisamente nuestros cambios que vamos a estar obteniendo. Cómo vamos haciéndolo cada vez más grande. No sé si alguien tenga por aquí alguna. Aquí podemos ver en esta gráfica. Vamos a copiarla, le voy a pasar a otro. Voy a pasar directamente a PowerPoint para que la podamos apreciar de mejor manera. Ahí está. Creo que sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? La de PowerPoint. Sí. Ok, entonces estamos viendo aquí esta gráfica, ya le agregué la tercera columna, tenemos las tres gráficas, aquí lo podemos observar. Aquí tenemos la saturación, aquí tenemos el peso volumétrico seco y aquí tenemos el peso volumétrico húmedo. Podemos ver en qué punto nuestra muestra deja de estar saturado a convertirse en una prueba húmeda. ¿En qué momento? Aquí los vacíos normalmente son agua y aquí, a partir de acá, los vacíos se convierten en aire. ¿Sí se entiende, chicos? Esta prueba lo que nos permite saber es cuándo estamos desalojando la humedad para poder tener una prueba compactada. Sí. Los demás jóvenes, dudas. Esta línea negra que ustedes ven es la que viene en el problema con las humedades. ¿Dónde están las humedades, jóvenes? Todas las humedades son los datos del eje X y los pesos volumétricos es el eje Y. El eje Y representan los pesos volumétricos y los ejes X, las humedades. O las abscisas son humedades y ordenadas son los pesos volumétricos. Húmedo, seco y saturación teórica, como se puede observar en esta imagen. Ok. No sé, chicos, si tengan alguna duda, pregunta, situación.